Y ese fue un eje, tal vez el eje más importante del discurso de Milei. Y es algo que ya hemos escuchado los argentinos por lo menos 5 o 6 veces. Este mismo presidente ya lo dijo a fin del año pasado, a principio de este año, siempre repitiendo la misma mentira. Lo peor ya pasó. Frase que también fue una mentira en boca de Mauricio Macri y también fue una mentira en boca de Fernando de la Rúa. Siempre lo mismo. Lo peor ya pasó. Tremenda la reacción popular en contra del gobierno de Javier Milei a partir del discurso en innumerables barrios de la ciudad de Buenos Aires. Un corte transversal, barrios más populares, barrios de clase media, barrios de clase media alta. En todos sonaron las cacerolas, repudiando los anuncios que ahora vamos a desmenuzar, porque es impresionante también cómo mintió el presidente o cómo construye una expectativa que nunca se va a cumplir. Todavía no sabemos cómo terminan las partidas este año y según el presidente van a aumentar un 5, un 17% el año que viene. Pero eso suponiendo que la inflación del año que viene tenga algún viso de coincidencia con la que propone en el mismísimo presupuesto el presidente. Si no coincide, corta 3 carajos, lo que está diciendo en el presupuesto, si no coincide esa inflación con la inflación real, si es más la inflación, en vez de eso va a tener una baja. Y además, cuando se consolide la partida sobre la que se hace el aumento, que es la partida de este año, la trampa está en que esa partida muestra una baja enorme, en algunos casos de hasta un 40% en términos reales de los presupuestos con respecto al último presupuesto real que tuvimos, que es el de 2023. Entonces hay un montón de trampas que utiliza el presidente para confundir y no va a ocurrir lo que él promete. Además, promete que las cosas van a mejorar cuando en realidad no toma ninguna dimensión de lo mal que estamos. Es tan frívolo el discurso del presidente que hasta compara con el congelamiento de los sueldos del Poder Ejecutivo, como si pudiera compararse un sueldo del Poder Ejecutivo con un sueldo medio en la Argentina, ni hablar el sueldo de él, que no tiene nada que ver con la realidad porque todos los gastos los tiene pagados, entonces es realmente disparatado. No me pongan efectos por ahora, esperemos a ir al debate, que ya vamos a ir con todo el equipo de Duro de Domar. Este es un comienzo diferente porque, bueno, había mucha expectativa, realmente mucha expectativa de que el presidente pudiera mostrar un cambio, sobre todo económico. No hay ningún cambio en el plan económico, ningún cambio. Cuando se están prendiendo fuego todas las variables pronosticadas por el equipo económico. El dólar hoy en el techo de la banda, cómodo, y con una semana por delante que va a ser muy, muy caliente. Además, con vencimientos. De esto va a hablar la Colo, enseguida nos va a aportar más datos. Hoy realmente la gente volvió a frustrarse escuchando a un presidente que no cambia de receta. Que las urnas, hace una semana y pico, le dijeron que tenía que cambiar. Y el presidente no cambió nada, todo lo contrario. Porque lo que esconde este anuncio es que hay más motosierra. El presidente dice, si las partidas no son las esperadas, vamos a reducir los gastos. Con lo cual está anunciando un ajuste para el año que viene. Porque con esta economía, sin ningún viso de reactivación, lo que vamos a ver el año que viene y lo que resta este año es una baja de la recaudación. Por lo tanto, menos plata para repartir. ¿Cómo va a ser para aumentar partidas si tiene menos plata? Bueno, él ya lo dijo, cortando otras partidas. Con lo cual es otra vez una nueva ronda de ajuste en la República Argentina. Lo único que tiene para proponer Milei a los argentinos desde que asumió es ajuste, más ajuste, más ajuste, más una economía que se cae a pedazos y que, según esa receta, requiere entonces más ajuste. Esta es la única novedad, que no es ninguna novedad. Es lo mismo desde que asumió su gobierno. A ver, algo más de Milei y ya me voy al centro de Duro de Domar. Dale. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas.
No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Bueno, si alguien tenía alguna esperanza de que esto fuera a cambiar, quedó clarísimo. Nada va a cambiar, todo va a seguir como viene. Vamos de mal en peor. Y quiero escucharla a Colo. Bienvenida, Colo. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Completo lo que vos estabas señalando y me voy con algo con respecto al año que viene de cómo va a ser este superávit y las metas, ¿no? Pero es importante entender lo siguiente. Sí, Milei está anunciando, por ejemplo, en educación, que el año que viene va a aumentar, en teoría, un 8% por encima de la inflación. Supongamos que se cumple. Supongamos que el año que viene, la inflación que sea, la proyectada en el presupuesto o la que termine siendo finalmente, él aumenta un 8%. Aunque ocurra eso, educación lleva recortados en 2025 versus 2023 un 41% su presupuesto. Claro. Es decir, ahí está la trampa. La mejora que va a tener va a seguir estando por debajo el año que viene, aunque tuviera la mejora del 8%, vamos a tener un presupuesto educativo un 33% menor al de 2023. En términos reales. ¿No? En términos reales. Lo mismo pasa. Es impresionante Es eso, impresionante. Porque esto es una engaña pichanga, pero absoluto. Sí, lo estaba hablando con Cristian Buteler Sí. para ver si yo estaba correcta y me dijo, sí, Colo, es así, porque vos tenés que ver. Finalmente, veremos cómo ¿Cuánto termina, se gasta este año? Cómo digamos, termina ¿no? este año, ¿no? Hay proyecciones de cuánto termina este año el presupuesto educativo que por eso daría 41% recorte versus 2023. ¿Podría ser peor? Sí, no lo creo. Como mucho, suponemos va a ser 41%. Bueno, en el mejor de los casos, el año que viene, si se cumple todo va a estar un 33% abajo. En salud va a pasar lo mismo, ¿eh? Exactamente 17% abajo. Y en jubilaciones va a estar un 6% abajo de 2023. Ahora damos más explicaciones económicas, pero quiero ir a las sensaciones del panel sobre lo que escucharon de Javier Milei. Ani, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es la noticia hoy en este gobierno de los manotazos? Las palabras textuales del presidente, lo peor ya pasó, y algo que me sorprendió, argentino, nos emociona el futuro. ¿A quién le habla el presidente? Porque desde que asumió este gobierno dejaron de operar 12.000 empresas. Segundo, Paolo Roca sostiene que estamos bailando en la cubierta del Titanic. Tercero, es un discurso que parece empático, porque habla de los discapacitados, habla de los jubilados, habla de la educación, pero es mentira. Como dice la Colo, es mentira. La palabra del presidente está devaluada, por algo hay cacerolazos. Segundo, Sí, esta tal es una Argentina en caída libre. Entonces, chicos, lo que está funcionando son las fuerzas del mal. Y este es un discurso para los trolls. No jodamos. Pero te anticipo que ni los trolls lo están acompañando, porque hay huelga y parece Huelga de que- trolls. No, pero es que... ¿Huelga de trolls? No, es que... Estás jodiendo. Te doy un dato. La interna es tan feroz. No, pues que es una joda. No, La huelga de trolls Tengo me un encanta. mensaje a favor en Twitter. Hay huelga de trolls. No, Huelga de trolls me no, es encanta. peor, porque si estuvieran en huelga es una cosa... No. Hay todo un grupo muy grande que no quiere saber más nada con Milei.
Claro. Esa es la realidad. Guarda con eso, ¿eh? ¿Y quién los manda? Guarda porque están separándose de Milei. Quieren hacer mileísmo sin Milei. Claro. Este era el Claro. anuncio. ¿En serio? Por eso vas a ver ahora que hay una ausencia en Twitter muy impactante de tuiteros a favor del gobierno. Pero casi nulos los mensajes a favor. Sí, Carla. A mí la sensación que me dejó fue, por un lado, con respeto de Franco, por un lado que le entró la bala, ¿no? Ah, bueno. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que le entró la bala, entonces tuvieron que hacer como que hacían, digamos, esa cosa de un discurso, de un tono suave, de una emoción no desmesurada, de un tipo que parecía bien medicado, ¿no? Y estos anuncios donde supuestamente o presuntamente iba a subir o iba a haber un aumento para educación, salud y jubilados, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que es mentira. Entonces quiero decir, esta cosa donde hacemos que hacemos y bajamos el tono porque nos damos cuenta que nos dispararon, por un lado, y por otro lado, un pasado mañana, con todas las marchas que van a confluir en la calle, yo quiero saber qué es lo que va a pasar ahí. Porque el quilombo del veto suyo al aumento a jubilados, que era un aumento más o menos como el que le está prometiendo educación el año que viene, ridículo, era algo simbólico, Pequeñísimo. era algo simbólico lo que él terminó vetando. Y lo que está prometiendo ahora también es algo simbólico, es algo ridículo, es algo para cambiar de tema, para que la gente mire a otro lado. Me acuerdo que acá se dijo que era muy poco el aumento propuesto. ¿Saben cuánto le aumentaron a los jubilados este mes? 1 y pico %, o sea, unos entre 6.000... 5.700 pesos. 5.700 pesos. 5.700. Eso es lo que Es terminó vergüenza. siendo el aumento que podría haber sido de 10 veces Dos más blister de y aspirina. demás. Esto es una Dos blister de viaje de Hugo. tomada de pelo a los jubilados violentísimo, violentísimo. Eso Sí. no nada, esa es A mi ver, Franco. sensación. El equilibrio fecal me dan ganas de tirar la cadena. Ok. Es la primera conclusión que quiero sacar, efectivamente. Y como dice Carla, yo creo que le entró la bala al mandril envaselinado, pero el Lupi. mandril envaselinado excretó la bala automáticamente. Y la prueba de esto es este discurso completamente vacío. Quiero decir algo que me parece fuera de cualquier humorada especialmente irritante. Estoy harto del discurso sacrificial. De la idea, efectivamente, de que tenemos que ser ciudadanos ultra sacrificados, Igual arrodillados. te peleo algo. Ese discurso Sí. lo compró muchísima gente Yo sé. el año pasado. Claro. Pero pasó 1 año y 8 meses, razón. muchachos. Pasó la Esa es realidad. verdad. Por La eso, realidad pasó. Claro. Como si tuviéramos Franco, que lo vivir... peor Hoy, ya pasó. hoy coincido con vos. Hoy es un discurso Claro, vacío exactamente, como si tuviéramos que vivir arrodillados peregrinando a un santuario todo el tiempo, Bien. sangrando con nuestras rodillas, y eso no es vida. ¿Saben qué? La vida es desborde, la vida es derroche, y tenemos derecho absoluto al exceso. Tenemos derecho natural Pero al exceso. acá ni siquiera estamos Ni siquiera hay pidiendo exceso. exceso. Estamos pidiendo 2 galletitas colmar de agua. No necesidades. importa, nada pero más. ¿saben Lo qué? mínimo estamos Yo pidiendo. Entiendo, pero en el horizonte puede haber exceso y no está mal que pueda, no estoy diciendo suntuosidad ni abundancia material, estoy hablando de algo quizás más conceptual, no más Básico. grande, más filosófico, quiero decir. Vivir bien. Claro, vivir bien, vivir a nuestras anchas, no con la sensación de estar sujetos permanentemente, ¿no? Como encintados, como muy limitados. Bueno, ese relato no va más. Y perdón, me hubiera gustado que diga algo de Karina Milei, que a esta altura debe estar Olvidate. cobrando el pedacito de papel higiénico en los baños de Casa Rosada. Obvio. Y pero sí, ¿qué quieren que les diga? Claro, No, y que sí, ahora claro. se está destapando el escándalo en la Andis de los Claro. de las compañías de limpieza. Bueno, Así que está por ahí la cosa. Está por ahí. No le está pifiando. No le está pifiando. Le preguntaron a Pato Bullrich a ver qué dice que la prosperidad está del otro lado del río. Lo que pasa es que como el río de la Plata. Claro. Ese El es más el ancho. detalle. Vos pensaste en un río de 2 metros de ancho. No, No, es el no. río